Mi esposo murió siendo un héroe. Encontré una caja en su taller que revela que toda nuestra vida fue una mentira. Si me hubieran preguntado hace 6 meses quién era yo, habría dicho que era la mujer más afortunada del mundo. Mi nombre es Clara y estuve casada durante 10 años con Liam. Liam no era solo mi esposo, era mi ancla, mi inspiración. Era el tipo de hombre sobre el que se escriben novelas. Un arquitecto brillante que dejó el mundo corporativo para construir muebles a medida. Un voluntario en el refugio de animales local. El vecino que ayudaba a todos sin que se lo pidieran. Nuestra vida era perfecta. Una casa preciosa en un barrio tranquilo, un amor profundo y sereno, planes de futuro. Él era mi mundo entero. Hace 6 meses, ese mundo se hizo añicos. Hubo un terrible accidente en la autopista, una colisión múltiple. Liam, que iba 2 coches por detrás, no dudó. Salió de su vehículo y corrió hacia un coche en llamas para sacar a una madre y a su hijo pequeño. Lo consiguió, lo salvó. Pero en el proceso, él no logró salir a tiempo. Murió como un héroe. La ciudad entera lo lloró. En el funeral, cientos de personas me contaron historias de cómo Liam había tocado sus vidas. Y yo, en medio de mi insoportable dolor, sentía un extraño orgullo. Mi marido era la mejor persona que había conocido, y esa certeza era lo único que me mantenía a flote, hasta hace una semana, cuando decidí por fin ordenar su taller. El taller de Liam era su santuario. Olía a pino y a barniz. Cada herramienta tenía su lugar. Mientras empaquetaba sus cosas, mis manos temblaban. Cada objeto era un recuerdo. Fue entonces cuando lo encontré. Detrás de un falso panel en la parte inferior de su banco de trabajo, había un pequeño compartimento oculto. Dentro, una caja de metal, vieja y sin cerradura. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era propio de Liam tener secretos. Abrí la caja. Dentro no había recuerdos sentimentales. Había una cartera de cuero desgastada. La abrí. La licencia de conducir no tenía la cara de Liam. Era un hombre más joven, con la misma estructura ósea, los mismos ojos, pero con una expresión dura y perdida. El nombre no era Liam Carter, era Jacob Miller. Junto a la cartera, una foto descolorida de una mujer joven y un niño pequeño sentados en el porche de una casa humilde. No los conocía. Había también un recorte de periódico amarillento de hace 12 años. El titular: Robo a mano armada en una joyería local sale mal. Un muerto, 2 sospechosos a la fuga. El artículo mencionaba a los hermanos Miller, Thomas y Jacob, como los principales sospechosos. Thomas Miller fue encontrado muerto en el lugar. Jacob Miller había desaparecido. Me senté en el suelo polvoriento del taller, con el mundo girando a mi alrededor. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. ¿Quién era Jacob Miller? ¿Y por qué sus pertenencias estaban escondidas en el santuario de mi heroico esposo Liam? El recorte de periódico era de un pequeño pueblo llamado Havenwood, a 500 millas de distancia, un lugar del que Liam nunca había hablado. Su historia oficial era que había crecido en Chicago, que sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando él era joven y que no le quedaba familia. Una historia trágica que explicaba su autosuficiencia y su profundo deseo de crear una familia propia conmigo. ¿Era todo mentira? Necesitaba respuestas. Dejé una nota a mi hermana, empaqué una maleta pequeña y conduje. Cada milla que me alejaba de mi hogar se sentía como una milla que me alejaba de la persona que creía conocer. Havenwood era todo lo contrario a nuestra vida. Edificios con pintura desconchada, calles silenciosas. El aire olía a tierra húmeda y a desesperanza. Mi primer destino fue la biblioteca local, para buscar en los archivos del periódico. Pasé horas leyendo microfilmes. La historia era más oscura de lo que imaginaba. Los hermanos Miller, Thomas y Jacob,
Eran de una familia pobre pero respetada. Thomas, el mayor, era conocido por meterse en problemas. Jacob, mi Liam, era descrito como un chico inteligente y tranquilo, que intentaba mantenerse alejado de los líos de su hermano. El robo fue un desastre. Un guardia de seguridad, un hombre a punto de jubilarse, murió de un ataque al corazón durante el forcejeo. Thomas recibió un disparo de otro guardia y Jacob se evaporó. Con él desapareció $500,000 en diamantes. La narrativa oficial era clara. Jacob era un ladrón y un asesino cobarde que abandonó a su hermano moribundo. No podía ser él. No mi Liam. Fui a la dirección que aparecía en los registros, la antigua casa de los Meller. Era una estructura abandonada, con las ventanas tapiadas. Pero una vecina anciana, regando sus marchitas flores, me vio. Le mostré la foto de Liam. «¡Dios mío!», susurró, llevándose una mano a la boca. «Es Jacob, Jacob Miller. Pensamos que estaba muerto». Me contó que la muerte de Thomas y la desaparición de Jacob destruyeron a sus padres. Murieron de pena uno tras otro en los años siguientes. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Siempre fue una pena. Era un buen chico hasta que se juntó con Silas Blackwood. Ese hombre es veneno para este pueblo. Sabía que hablar con él era peligroso, pero era mi única pista. Lo encontré en el único bar del pueblo que parecía tener vida. Era un hombre de unos 60 años, con ojos fríos y una sonrisa que no llegaba a ellos. Cuando mencioné el nombre de Jacob Miller, su sonrisa desapareció. «Algunos fantasmas es mejor dejarlos enterrados», dijo, con la voz grave. «Ese chico me costó mucho dinero, y lo que es peor, me trajo problemas con la ley. Si sabes dónde está, o dónde está mi mercancía, te conviene decírmelo». La amenaza era velada, pero clara. Salí de allí sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Estaba a punto de rendirme, de volver a casa y tratar de olvidar todo. Pero entonces recordé la otra foto, la de la mujer y el niño. ¿Quiénes eran? Mi investigación me llevó a una mujer llamada Sarah Jensen. Era la novia de Jacob en el instituto. La encontré trabajando como camarera en un restaurante a las afueras del pueblo. Cuando le mostré la foto de Liam, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Jacob», dijo en un suspiro. Me llevó a su pequeño apartamento y me contó la verdadera historia. Thomas estaba metido hasta el cuello en deudas con Silas. Silas lo obligó a organizar el robo y forzó a Jacob a participar como conductor, amenazando con hacerle daño a Sarah y a su hijo recién nacido, Leo. Jacob accedió solo para protegerlos. Pero durante el robo, Thomas, en un ataque de pánico, intentó enfrentarse a los guardias. Todo se descontroló. Cuando Thomas cayó, Jacob entró en shock. Cogió la bolsa, no por codicia, sino por instinto, y huyó. Esa noche se despidió de Sarah. Le dijo que Silas nunca le perdonaría la pérdida del dinero y que la policía lo buscaría por asesinato. Le hizo prometer que le diría a todo el mundo que él la había abandonado, que lo odiaba, para que Silas nunca la relacionara con él. Le dio todo el efectivo que tenía y desapareció para siempre, convirtiéndose en Liam Carter, para mantenerlos a salvo. El niño de la foto era su hijo. Mi marido tenía un hijo al que había abandonado para protegerlo. Durante 10 años me amó, construyó una vida conmigo, pero una parte de él siempre estuvo en Havenwood, viviendo con el peso de esa noche. Su heroísmo en el accidente no fue un acto aislado, fue la culminación de una vida de sacrificio silencioso.
Sarah me contó una cosa más. Jacob le dijo que algún día encontraría la manera de arreglar las cosas, que el dinero del robo era una mancha que tenía que limpiar. No tenía sentido hasta que recordé algo que Liam siempre decía. Toda estructura necesita una buena cimentación, si no, se derrumbará. Volví a casa con una nueva misión. Desmonté su taller, pieza por pieza. Y lo encontré. Grabado en la base de una vieja prensa de taladro, había un número de cuenta y una contraseña. Era una cuenta en un banco extranjero. Con el corazón en un puño, accedí. Dentro no había una fortuna. Estaba el $500,000, cada centavo. Durante 12 años, Jacob, mi Liam, había guardado el dinero robado, sin tocarlo. Pero había más. En otra cuenta, vinculada a la primera, había casi $200,000 de sus propios ahorros, el dinero que había ganado honestamente como Liam Carter. Había una nota digital adjunta. Era una carta para Leo, su hijo. Le explicaba todo: la coacción, el miedo, el arrepentimiento. Le decía que su mayor pesar era no haber podido verlo crecer, pero que cada día de su vida había sido un esfuerzo por convertirse en un hombre del que Leo pudiera estar orgulloso. Le legaba sus ahorros legítimos y le pedía que si alguna vez tenía la oportunidad, devolviera anónimamente los diamantes o su valor a las autoridades para limpiar el nombre de la familia Miller y honrar al guardia que murió. Mi marido no era un ladrón, no era un asesino, era un prisionero de su pasado y pasó toda su vida construyendo una penitencia. Su plan siempre fue limpiar su nombre, pero la muerte lo alcanzó primero. Ahora, la responsabilidad de su legado recae en mí. Tengo el poder de cumplir su último deseo. Puedo devolver el dinero robado, limpiar su nombre póstumamente. Puedo encontrar a su hijo, Leo, ahora un adolescente, y darle la carta de su padre y el futuro que Liam trabajó tan duro por asegurarle. Pero hacer eso significa destruir la imagen del héroe perfecto que todos tienen. Significa admitir que mi marido tenía un pasado oscuro, que nuestro matrimonio, mi vida perfecta, estaba construida sobre un fundamento de engaño, por noble que fuera la razón. Significa enfrentarme a Silas Blackwood y el peligro que eso conlleva. O puedo borrarlo todo. Destruir la caja, cerrar la cuenta bancaria y dejar que Liam Carter descanse en paz como el héroe que todos conocieron. Dejar que Jacob Miller permanezca enterrado para siempre. Así que me encuentro ante esta encrucijada, preguntándome quién era realmente el hombre con el que dormí durante una década. ¿Era el mentiroso que me ocultó su propia identidad? ¿O el hombre más honorable que he conocido, que sacrificó su propia vida 2 veces, una para desaparecer y otra para salvar a unos extraños? La verdad puede liberar a su familia, pero destruirá la paz de su memoria. ¿Qué debo hacer? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Honrar la verdad sin importar el costo? ¿O proteger la mentira que le dio paz?